Don José. Oiga, me escribe un oyente que dice que si bien es cierto, Petro no fue al almuerzo. Al desayuno. Al almuerzo. No, que se le olvidó o se durmió, o no sé qué pasó. Pues. El jet lag. Lo cierto es que Emmanuel Macron sí se reunió con el primer ministro nuevo de Inglaterra, Rishi Sunak. Terminaron ante la prensa diciendo algo así como esto. Somos amigos, socios y aliados. Vaya países, ¿ah? Francia e Inglaterra. Países poderosos. Bueno, Colombia es un gran país, uno de los países más grandes de nuestra región. El único con 2 costas en todo el Caribe y la cuarta economía más grande de América. Y uno de los países llamados a hacer y a jugar un papel importante en el desarrollo de nuestra nación. Siempre que nosotros sepamos manejar la diplomacia con mano de hierro y con guantes de seda, porque ellos han jugado muy mal con nosotros. No al revés, como se generalmente quiere. Y hay mucho capital colombiano que prefiere Panamá que Colombia. Así que aquí, así son las cosas. También, Fernando, yo no sé si usted se ha leído la biografía de Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, es interesante. Es un ejemplo de resiliencia. De resiliencia, pero además es un ejemplo de constancia y de superación. Lula da Silva, para los que no lo saben, huérfano, vivió en los lugares más pobres de San Pablo, perdió un dedo. Pasó hambre. Una biografía. No, es más que un hombre que entendió que desde la extrema izquierda no podía llegar al poder, así que cada elección él iba acercándose al centro. Y llevó al país a un centro, no centro, porque la gente entiende el centro como que no tiene posiciones, no, él tenía posiciones, pero no radicales, no la destrucción, sino buscar un camino que permitiera la reincorporación. Bien, así son los apóstoles. En todos lados del mundo, no importa, usted puede ser... Los apóstoles y no los mesías. Sí, los apóstoles. Como dice Bolsonaro, yo me llamo mesías, pero no soy uno de ellos. Yo no creo en los mesías, el apostolado, es una cosa de sacrificio. Albizu Campos, un gran dirigente puertorriqueño independentista, decía, la patria es valor y sacrificio. Ese es el apóstol. No el iluminado, el que se sienta, el Putin. El Putin. No. O el Bukele o el Bolsonaro. Bien. Algunas cosas importantes que nosotros debemos manejar ahora. Y sobre todo de frente a lo que es la terminación del periodo presidencial del presidente Laurentino Cortizo y el inicio de un proceso electoral. ¿Por qué este tema? El tema de la seguridad es un tema fundamental. Y el tema del manejo de las estructuras de seguridad de nuestro país. Nosotros debemos desarrollar una estrategia para que las fuerzas que manejan la seguridad del país, en toda la estructura, tengan A, un alto nivel de entrenamiento, B, el armamento adecuado para la situación que vivimos, la inteligencia policial necesaria para combatir. Pero es que estuvo destruida, ¿verdad? Como estos que tuvieron en el gobierno pasado se dedicaron a hacer espionaje político, destruyeron la estructura policial y nosotros estamos viviendo las consecuencias de haber convertido a policías en jueces, fiscales, en perseguidores de gente, a políticos, y olvidaron totalmente que este país está inundado de pandillas y de narcotraficantes. Pero no solamente en el periodo pasado, que se aceleró. El problema es que esto viene post-invasión, producto de la destrucción de las fuerzas de defensa. Se destruyó la estructura militar. Sí. Y entonces, en el periodo post-invasión, se burlaban de los policías. Entonces, poco a poco se fue creando una cultura de creer que premiando a los jefes se tenía el control. Este es un país que tiene la estructura, una especie de macrocefalia. Tenemos más de 200 y tantos comisionados. En vez de triangulares. Pero además de eso, rectangular. Se jubilan con unos sueldos tan fabulosos que no hay economía que lo resista.
Entonces hemos olvidado la necesidad de la disciplina, la necesidad de que sea la estructura la que beneficie a los hombres y mujeres que se fajan día a día, lluvia, con sol, ¿no? Y que usted se ríe de ellos, pero esos son hombres que nos están cuidando. Entonces ellos necesitan mayor entrenamiento. A esa base necesitan mejor salario, mayor protección y mayor cariño. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros atravesamos una crisis de seguridad en el momento de mayor expansión de las actividades del crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones. No solamente en la manifestación del narcotráfico, que es una de las más visibles y de las más lucrativas, y que tiene la capacidad de penetrar no solo a los cuerpos de seguridad, sino a los cuerpos políticos, judiciales y además informativos. Entonces nos enfrentamos, por ejemplo, en forma sistemática y nos estamos acostumbrando a la violencia, a las desapariciones. Yo viví eso cuando la guerra de El Salvador, donde los salvadoreños se acostumbraron a las masacres, a encontrar decenas de personas decapitadas. Aquí va un baile y matan a 3 y nosotros nos damos la noticia y seguimos como si nada. No, y en la misma noche matan a otro en Barraza. Y nos estamos acostumbrando a coexistir con el terror. Con el terror. Y fíjese las cifras que aparecen. Observe San Miguelito. Observe el nivel de muchachos. Hoy aparece aquí, lo vi esta mañana en Metro Libre. Y fíjese, más de 5.000 alumnos de San Miguelito con fracasos. ¿Cuál es el destino de estos muchachos? Pero, José, es que la cifra es todavía más espeluznante. 70.000 chicos ya tienen perdido el año escolar. Pero, ya. Y además, nosotros tenemos clasificados 60% en primaria. 200.000 muchachos como ninis. O sea, ni una ni otra cosa. Ni trabajan ni estudian. ¿Cuál es el destino de ellos? Entonces, nosotros tenemos que preocuparnos por montar en el carro del desarrollo a todos esos muchachos. Pero además de eso, nosotros tenemos que preocuparnos por la profesionalización de las Fuerzas Armadas. No es que yo tenga que ser amigo del comandante de la estación o del comandante de la... No, lo que tengo que tener es el profesionalismo en esos hombres y mujeres, el cariño, que cuando ellos se enfrentan a los maleantes, ellos están armados, los maleantes, con uso y tienen mayor armamento. Y fíjese el fenómeno que está ocurriendo. Con el desastre en la frontera de colombo-ecuatoriana, ¿qué pasó? Ecuador se convirtió en ser tránsito de droga a ser un estado productor y procesador de la droga. Y el narcotráfico en el área de Ecuador maneja 5 de las provincias de ese país. Tienen control territorial, tienen control de armamento y tienen dinero. Los factores permanentes de la guerra. Mientras el ejército, cuando matan a alguien, todo el mundo le cae encima, y cuando matan soldados, nadie dice nada. Fíjese cuántos policías están matando. Fíjese las barbaridades que están cometiéndose en las prisiones. Y el presidente Lazo quedó atrapado entre la pobreza, un sistema legislativo que no controla, su inexperiencia para el manejo político de situaciones complejas, y el narcotráfico. ¿De dónde vino ese narcotráfico? De Colombia. La cantidad de droga que se está produciendo en Colombia, la cantidad de delitos que trae la migración ilegal, nos está convirtiendo a nosotros en bases de operaciones todavía en desarrollo del crimen organizado en cualquiera de sus manifestaciones. Y ahí donde la estructura orgánica del país tiene debilidades, ahí se mete. Entonces le llamo la atención porque es importante que nosotros nos concentremos, y sobre todo en medio del desarrollo desigual de la América Latina. Panamá es uno de los países que por su naturaleza y por su desarrollo, y porque es uno de los países de mayor ingreso y de mejor manejo del dólar, que es una moneda de mucho más peso que todas las monedas americanas. No lo estoy despreciando, lo estoy diciendo en realidad. Es más fácil operar desde Panamá. Claro. Y fíjense que en Colombia aprendieron a usar a Panamá como trasiego. Pero frente a las dificultades de Colombia, frente a los problemas que hay allá,
se están trasladando, se trasladaron a Ecuador, que se dolarizó, y se están moviendo hacia Panamá. Y ya hay una migración incontrolada. Y nosotros estamos más interesados en mirar tonterías que mirar este fenómeno de la violencia, del crimen organizado, y no discutir a fondo este problema de la seguridad. ¿Por qué? Porque la inteligencia policíaca es una cosa y la inteligencia política es otra cosa. Cuando usted mezcla una cosa con la otra, lo que usted produce es nada. Nada. Lo que produce es que baja hacia los estratos inferiores de las fuerzas públicas lo contrario. El ser político, estar allá en el cogollo, produce más beneficio que yo ser. Entonces, ¿qué resulta? Este hombre o mujer es más fácil de penetrar. Y entonces nuestros hombres y mujeres de las fuerzas públicas, que merecen todo mi aprecio, se fajan en la calle y no tienen carros suficientes, no tienen municiones suficientes, no tienen prácticas suficientes, y nosotros tenemos que invertir en seguridad. Pero no hay salario, porque el No, problema del bulto... Para mí, la invertir en seguridad es en salario de comisionado se va la... No, es que tenemos que parar eso. Nosotros tenemos que invertir en forma lógica, en forma a los grandes y nuevos retos. Esta migración está produciendo un incremento de múltiples formas de crimen organizado. Este es un tema de campaña fundamental y un tema en el que los medios de comunicación tienen que jugar un papel importante. No solamente estar denunciando las crónicas rojas, no, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y si usted quiere saber lo que está ocurriendo, mire Venezuela y Colombia en esas fronteras, ¿qué está ocurriendo? Mire lo que está pasando entre Perú y Colombia, y mire lo que está pasando entre Colombia y Ecuador, y mire lo que está pasando en nuestra frontera en este momento. En las dos. O sea, toda esta permeabilidad del crimen organizado está creando serias dificultades en nosotros. Añádele esto. Nosotros entramos a un proceso electoral. Por ejemplo, el próximo 14 de noviembre, Fernando, la próxima semana, tomará posesión el nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Nuevo, 14. Y tenemos un proceso electoral en desarrollo adelantado. Sí. Y lo que se prevé para el 23 en términos políticos es complejo. Si nosotros no comenzamos a entender y a manejar con un mayor nivel de responsabilidad la comunicación que estamos haciendo. Estamos atrapados en plataformas que todo lo que hacen es disparar al sistema para liquidarlo. Y su propuesta es hundan al Titanic. Sí. ¿Quién es el Titanic? Nosotros. Sí. No es una propuesta de construcción, no hay plataformas para contrarrestar la andanada, el tsunami de mentiras que se está montando. Y entonces la gente se mueve más por la información de redes que por la verdad. Es mucho más agradable escuchar, o mucho más placentero, porque la maldad produce cierto nivel de placer, la verdad no produce ningún placer. No todo el mundo maneja la verdad, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros adultos, a manejar la verdad. Y a los periodistas, a manejar la verdad. O sea, dejar de ser protagonistas de la mentira para ser defensores de la verdad, apóstoles de la verdad. Al final de cuentas, eso es el periodismo y ese es el camino que tenemos que tomar nosotros frente a la avalancha que estamos recibiendo de migración, frente a la avalancha de mentiras que estamos recibiendo. Fíjense, Fernando, este es un país que de enero a esta parte ha creado más de 180,000 nuevos contratos de trabajo. Este es un país que ha tenido la resiliencia de poder levantarse de la caída del 20 para situarse donde estamos, con uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, sólidos, de crecimiento de la región. Sí. Entonces somos atracción, pero también para lo bueno y para lo malo también. Y no estamos preparados, porque estamos utilizando sistemas viejos. Sí. Este es un país que no tiene una estructura, por ejemplo, de relaciones internacionales para mirar el camino del mundo, Fernando. La política de la frontera. Hemos dejado de tener una estrategia de seguridad internacional y una estrategia de seguridad local. Son dos cosas diferentes.
Entonces tenemos que montar todos esos aparatos para poder entender el complejo mundo que se está desarrollando. Sí. Un pequeño esfuerzo. Así es. Se lo regalamos toda la mañana a Fernando y a este servidor. Así es.